Reciban un cordial saludo del ministerio, de toda mi familia, y quiero entrar en directo de una vez. Hoy voy a hablarte de un nuevo pacto. Hemos venido enseñando y traemos una secuencia de temas. Y hay una pequeña preocupación a nivel mundial. No sé si es que las personas, con mucho respeto, cuando leen no entienden o de pronto no saben leer. Porque cuando cogen la Biblia no es un libro de Memín, ni de Tarzán, ni de Chita. Es un libro donde el Creador, Papá Dios, estableció todas las cosas para que nosotros aprendiéramos a depender del libro que es Él mismo. Como no ha habido principio para que la gente pueda entender qué es lo espiritual y qué es lo natural, nos toca muchas veces repetirlo. Y repetir, y repetir, y repetir. Hasta que la persona entienda, comprenda que lo nuestro no es terrenal, sino espiritual. Entonces, eso pues, en parte me preocupa, ¿verdad? Porque la gente quisiera que uno se parara y echara chispas por los dedos y hiciera pajes mágicos y todo ello. No. A nosotros o a mí me constituyeron, me conocieron desde antes de la fundación del mundo. Me predestinaron, me llamaron, me trajeron, me metieron en un periodo que se llama desierto, como el pueblo de Israel antiguo, para perfeccionarme, para que yo conociera mi carrera, conociera mi sacerdocio, conociera la actividad para la cual me constituyeron ahora en Cristo. Yo no estoy aquí por eventualidad, tampoco estoy aquí como para impresionar a nadie, no. Mi deber como sacerdote o ministro competente de un nuevo pacto es explicarle, enseñarle a la gente a través de la palabra para que la gente tenga los ojos espirituales abiertos. Esa es mi carrera. Esa es mi carrera dentro del reino. Bendecir a cada familia, a cada persona a través de la palabra. Por ejemplo, todavía la gente en pleno siglo XXI y hace más de 2000 y pico de años, la gente todavía sigue creyendo que Jesucristo va a venir. Que Jesucristo va a venir. Y te voy a mostrar un texto. Y permita Dios que podamos hacer una reunión por internet y la persona me pueda preguntar. No me va a preguntar de política ni otra cosa. Me pregunta de la Biblia y con el mayor gozo. Entonces, oído, escuche y retenga. Le voy a mostrar lo que Jesús dijo en el año 33 respecto a su venida. Estando el presente, observa, en el libro de Juan, voy a leerte solamente ello para que entremos en el tema. En el libro de Juan, un poquito despeinado, capítulo 21, versículo 20. Dice, en el nombre de Cristo Jesús, volviéndose Pedro, vio que le seguían el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena
se había acostado al lado de él. Y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te entregará? ¿Estaba Jesús ahí en pie? ¿Sí o no? Sí. Versículo 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús de Nazaret: Señor, ¿y qué es este? De Juan. Jesús le dijo: sí quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Ah? Sí quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? ¿Ah? Sígueme tú. Te pregunto, y yo creo que tú eres inteligente, ¿vino o no vino? Si él no vino, entonces Juan estaría vivo. Dice ahí el versículo 21, sí, quiero que él quede hasta que yo venga. Está hablando de Juan. Te pregunto, ¿vino o no vino? Si no vino, entonces Juan está vivo y está en alguna parte. ¿Ah? Dice bien claro, y a ti, sígueme, le dijo a Pedro. Sígueme tú. Entonces, ahí comprueba en el año 33 de que él ya vino. ¿Qué es lo que dice Hebreos? Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, entonces, ¿a quién esperan? Si no le creen a la palabra, entonces, hermano, ¿qué vamos a hacer? La gente sube que por allá a orar, estamos esperando que tu venida, que esto y lo otro. Muchacho, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho a manos, es decir, no de esta creación. Ya Cristo está en cada uno de los que estamos en el Evangelio de la Gracia. Yo no puedo decir que si usted, que ya Cristo está en usted metido porque está usted todavía ayunando y haciendo una cantidad de argumentos naturales. Si usted tiene a Cristo, lo tiene muerto. Porque usted tiene que estar en reposo. Él hizo todas las cosas a través de Jesús de Nazaret para que usted no las hiciera. Esa es mi carrera. Y esa carrera yo la guardaré hasta que se cumpla lo establecido de Él para mí aquí en la tierra. Entonces hoy voy a hablarte de un nuevo pacto. Al decir nuevo, yo no te voy a hablar de nada de lo natural, porque lo mío se compone de lo espiritual. Yo estoy hablando ya con gente madura, con gente sabia, con gente predestinada, con gente escogida, con gente conocida, que Dios mismo los trajo como me trajo a mí al Evangelio de la Gracia. Te invito a abrir la Biblia en 2 Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 2. Versículo 3. Perdón. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. 3:6.
dice, el cual asimismo nos hizo, terminó, ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Punto y coma. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Si tú estás en Cristo Jesús, ¿de qué tengo yo que hablarte? De lo espiritual. De lo espiritual. Por eso el mensaje en el Evangelio de la gracia debe de ser de Cristo. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia en la gracia. La iglesia de Jesucristo. Porque si Él es la cabeza, yo no corro a enseñarte lo que a mí me parece que te va a ayudar a bien. Yo te enseño lo que va a transformar tu mente, que es donde radica el problema, el conflicto de cada persona. Yo no tengo que decirte, haz esto porque esto y esto y esto, no. Con la mente transformada paulatinamente, tú vas tomando la determinación de ir conociendo qué es lo bueno y qué es lo malo y tú lo desechas. Hay un ejemplo. En el capítulo 26 de Mateo, capítulo 26 de Mateo, versículo 28. Todo esto me trae a mí a colación, a memoria, cuando recién empecé yo en el Evangelio. Uno entra ahí como ciego y niño, desconociendo completamente todo, entonces uno todo lo cree. Todo lo que le enseñe la persona que está parada en una tarima, en un púlpito, pues uno cree que le están enseñando la verdad. Pero a medida en que uno, o sea, si yo hubiese corrido a buscar de Dios a mi manera, yo no había entendido tampoco eso. Por eso, una de las exhortaciones que yo hago a todos los que conocen gracia, que no se preocupen sino de tirar la palabra. Que la palabra, cuando sale verdaderamente de la vida en el Espíritu, la palabra destruye, porque ella es viva y eficaz. Tire la palabra, no contienda, no discuta, enseñe, tenga la convicción. Por eso a Dios le doy gracias que entendí que si yo no te hablo a ti o a una persona que yo me siente dedicarle media hora, yo no necesito y no media hora no más para hablarle a una persona. A enseñarle para qué y por qué debe buscar a su creador. Siempre y cuando la persona haya calado, porque hay un texto que te enseñé el miércoles o el domingo pasado. Que es mejor que el hombre se quede así porque ya no hay tiempo de hacer absolutamente nada por él. Entonces el Evangelio, yo me preocupo es por tirar el mensaje, porque el Evangelio de la gracia es para gente predestinada. Ese es el consejo que yo te doy. No te rebusques, habla. Si la palabra parte netamente de tu cabeza, que es Cristo, habla. Que la palabra no regresará atrás vacía. Ejemplo, Mateo capítulo 26, versículo 28 dice:
porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Coma. Nuevo acuerdo. Diateque. Nueva alianza. Que por muchos es derramada, no por todos. ¿Para qué? Remisión de la desobediencia, de la ignorancia, de la terquedad natural. La letra, oído, mata, mas el espíritu es el que da vida, vivifica. La letra era la ley de Moisés, los 613 mandamientos de la ley de Moisés. Cuando usted lo necesite, dígame, escríbame, manda para girárselo y yo se los envío, no le cobro el libro. Que yo lo saqué. Y conoce que de ahí sacaron unos cuantos mandamientos para aplicárselo a la gente natural. Y entre ellos había gente espiritual también. Ahí estaba yo, porque yo también ayuné. A mí también me bautizaron en agua. A mí no me echaron ojos sin aceite. No me pusieron mano. Pero también comía pancito. Me daban casi el medio pan y la copita de vino. También echaba yo fuera demonios. También pedaba con el diablo. También hacía vigilias. También iba y hacía rogativas. Habiendo sido predestinado, porque era inocente, desconocía lo real. Imagínate tú los años que yo no manejo una sola Biblia, yo manejo los originales, en hebreo, en griego. Manejo cerca de 16 Biblias, versiones antiguas. Tengo concordancias del Nuevo y del Antiguo Pacto. Y cuando me siento a sacar para transmitir el pensamiento de él, manejo toda la cantidad de información que tenga cada Biblia para poderte presentar a ti lo acertado, lo real. ¿Por qué? Porque la Biblia Reina Valera fue manoseada. Y hay muchos textos que le añadieron mucha palabra y que están colocados ahí, no cronológicamente. Los colocaron como por un cumplido, pero hay un texto que le lleva 10 años al otro texto, cuando fue dicho. Entonces, por eso me preocupo, porque yo entendí mi carrera. Por eso te digo, yo me siento con cualquier persona y a la persona le enseño su principio. ¿Para qué y por qué tiene que buscar el Creador? Y de ahí en adelante. Entonces, dice él bien claro aquí, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, alianza, convenio,
intercambio. Porque la letra mata, mas el espíritu da vida. La letra, oído, se refiere a la ley de Moisés, a la ley mosaica. Mata, porque de suyo no puede dar vida. Oído, ella no puede darle vida espiritual a la persona. Ese es el problema número uno. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 39, dice, oído, escuche y retenga. 13:39. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Oído, y este es uno de los problemas, hasta el día de hoy, siglo XXI, que la persona crea media, que lo que le interesa a la persona es imponer lo de él. La obra de la ley nunca entendieron los que enseñan el evangelio de la ley de Moisés, nunca. Porque la tarea de la ley era, oído, hacer consciente al ser humano, tanto hombres como mujeres, que era pecado. La desobediencia, mostrarle que era pecado. Esa era la tarea de la ley de Moisés. En el libro de Gálatas, dice capítulo 3, versículo 21. Gálatas capítulo 3, versículo 21. Dice, ¿luego la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, darle vida a la persona, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué es la tarea de ella? En vez de darte vida, te mata espiritualmente, porque te vuelve natural. Dice, versículo 22, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe, oído, en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella que iba a ser revelada. Esto es lo que no entendió la ley. Que al estar Cristo presente, hasta ahí llegaba. De decirle a la gente honestamente, muchachos, ya le mostramos que es pecado, ya le mostramos que es esto, que es lo otro, que es aquí, que es allá, que esto acá, que funcionó así, que esto, ahora ya Cristo está presente, vayan para donde está Cristo, que Él les da vida. Porque aquí mantendrán muertos espiritualmente, entontecidos, ciegos, atrasados. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro maestro, ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. La ley nunca lo hizo así. La ley se apropió de la persona. Se apropió.
a fin de que fuéramos ¿qué? Justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, bajo maestro. Eso no lo entendió ella. Porque hasta el día de hoy hasta pelean por la persona. Ahí en el teléfono sale personas que están sumergidos en el mismo conocimiento, tomándole a cada persona un video para ellos comprobar que la persona que está hablando está errada, cuando ellos están en el mismo bando, la misma ley. Todavía bautizan, todavía pelean con el diablo, todavía creen en fantasmas, todavía echan fuera demonios, todavía hablan en lenguas, todavía una cantidad de cosas, y así acusando al otro para mostrar una verdad fingida. Y eso no es lo que él quiere. Todo eso que le muestran a usted por teléfono no es real. Si yo cojo un video de otra persona, no importa quién sea, para tratar de justificar lo mío, yo estoy peor que él. Porque si yo no entiendo por qué tengo que acusar al otro indirectamente, eso es diabólico. Perverso, eso está materializado. Por eso es que ser ministro competente de un nuevo pacto es esto: enseñarte, abrirte los ojos del entendimiento para que tú puedas alcanzar ¿qué? Vida y vida en abundancia. La ley solo podía exigir y condenar, pero no podía dar vida. Nunca podía dar vida, jamás. Te enseñaba que era pecado, pero te mataba espiritualmente, o te mata espiritualmente, porque te dice que es pecado, 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 cuando el pecado fue quitado. ¿Tú ves? Y te mata espiritualmente. En el libro de Romanos, tú sabes que no me puedo quedar porque pues quiero transmitirte el pensamiento completo. Capítulo 7, versículo 10 dice el apóstol Pablo: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Tú ves? La ley. Dice el versículo 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató espiritualmente. A vos te hacen creer de que eso es espiritual. Eso no es espiritual, eso es natural, eso es religiosidad. Todo lo que tenga que ver con obras es natural. Tu posición, si tú no la conoces, seguirás siendo presa de los hombres. Al menos conozco mi posición, porque el anhelo mío es alcanzar la posesión predestinada en Cristo. Se refiere entonces aquí al hecho, oído, de que la maldición y la condenación del sistema religioso o de la ley mosaica o de lo que recibió a Adán en el huerto mató a la gente espiritualmente, lo enredó, los enredó espiritualmente. Fue precisamente por medio de ¿qué? De la ley que el mundo está como está. No, pero que ahí hay hombres y mujeres que sí, hay hombres que son excelentes personas,
Pero mientras estén en la ley, están equivocados. En la ley todavía la carne está viva. Está viva. Ella no hace morir la carne. Lo que la persona no tiene, no tiene nunca ha tenido demonios. Lo que ha tenido es una debilidad en su carne. Y allá le hacen creer a la gente que es que tiene demonios. Son deseos engañosos. Que le pica, por eso la carne es el mismo diablo en la persona. Cuando usted no tiene una mente renovada, la carne lo domina, lo lleva para que usted haga y hable mentiras todo lo que quiera. Cuando usted tiene una mente, un carácter, una personalidad y ha sido perfeccionado de acuerdo a la palabra, usted tiene personalidad, carácter, solidez, tiene estabilidad. Porque eso es lo que hace la palabra. Bendecir a cada persona a través del poder ¿de qué? Del Espíritu. Oído, escuche y retenga. Cuando el sistema se apropia, la ley se apropia de la persona, lo mata en su conciencia. En Cristo no hay condenación. En Cristo lo que hay es vida y vida en abundancia. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de la desobediencia, que es pecado. Oído, observa el comportamiento y la actitud de la ley. En Romanos 4:15 lo que dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Quién me va a condenar a mí si yo no estoy en la ley? ¿Quién me va a señalar, me va a criticar si yo no corro ni camino bajo el sistema religioso? Si en Cristo no hay condenación. Cristo es la unción, Cristo es Dios, Cristo es la palabra. Y eso es lo que dice. En la ley no hay vida. En la ley lo que hay es solamente muerte y mandamientos de hombres. Sistema religioso, atraso espiritual, ceguera espiritual, mundo, carnalidad. Eso es lo que hay en la ley. Porque la vida está en Cristo, no en el sistema religioso. Cristo es el Espíritu vivificante en nuestras vidas, que nos da la capacidad de ver más allá, de entender, de alcanzar discernimiento, de ser estable, de no ser niños, de ser maduros, de tener un solo lomo, de tener carácter y poderse sentar uno con cualquier persona, no para acusarlo, sino para bendecirlo conforme al poder de la palabra. Dice que al conocer la palabra, paulatinamente, oído, escuche y retenga, la palabra se encarna en uno. Como dice en el libro de Juan, el verbo se hizo carne,
Se encarnó y es lo que yo te he dicho. Saca la palabra del libro y vívela. Experiméntala. Si es cierto que te produce o no te produce. Porque vas conociendo tu lugar. Y todo lo tuyo depende de tu creador. No depende del ser humano. El ser humano sin vida en el espíritu, sin transformación en su mente, en su conciencia, actúa de una manera, oído, natural, en ignorancia, porque le han hecho creer a él que es espiritual o a ella. Y su comportamiento es natural, su reacción es natural, su hablar es natural, su crítica o señalamiento es natural. En cambio, la mujer espiritual o el hombre espiritual no actúa de esa manera, está estable, porque su vida depende de la palabra. Eso es lo que dice 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 45 dice: así también está escrito, 2 puntos. Fue hecho el primer hombre, Adán, natural, alma viviente, carne. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Oído, escucha y retenga. Por eso te digo que solamente Él puede dar vida. Y dar vida era el enfoque de Dios para revelarle al hombre a través del poder de la palabra, a través del evangelio de la gracia, que su vida solamente depende del poder del Espíritu y de una mente transformada. No más, no más, no más, no más. Por eso es que te he dicho, yo no te voy a decir, si a mí el Espíritu de Dios o la palabra no me hubiese transformado mi mente para centrarme, porque yo hasta el día de hoy no me he vendido, con tanta, pero tanta necesidad, en medio de tanto problema, porque es hasta feo uno pedirle ayuda a alguien. Eso molesta, le duele. A mí me ha tocado hacerlo, pedir ayuda. Y me da pena, me da vergüenza. Pero si Él, que es sabio, puso esa palabra en mi boca para acudir a cualquier persona, era con el fin de conocer el espíritu de la persona. No más. No más. Porque créame que lo que dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y yo quisiera que usted me entendiera, humildemente, se lo digo. Que si el Espíritu de Dios mora en una vida, ya no vivo yo, sino que Él es el que vive en mí.
Si el Espíritu del Dios que me constituyó no vive en mí, entonces estoy equivocado. Más bien me voy a vender carne. O me devuelvo a hacer zapatos. Pero si el Espíritu de Dios vive en mí, como habitó en los apóstoles que ministraban la palabra, hablaban de Cristo en el tiempo de Jesús de Nazaret, a todos los que pasaban y enseñaban a los creyentes. El objetivo de la enseñanza de ellos era que las personas que recibieran el Evangelio de Cristo, el resucitado, fueran cartas leídas. Usted no tiene que hacer presentación de nada, sino hablar. Y hablar con denuedo, siempre y cuando usted tenga una mente completamente renovada. Que haya quitado el negativismo, que haya quitado la suspicacia, que haya quitado la mentira, que haya quitado la hipocresía, que haya quitado la falsedad, que haya quitado el interés, que haya quitado la manipulación, que haya quitado la apariencia, etcétera, 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 y hable ¿qué? La verdad. Eso es. Todo lo que los apóstoles enseñaron precisamente fue eso. Para que los creyentes pasaran de creyentes a ser cristianos y fueran cartas leídas en el comportamiento y en todo el sentido de la palabra. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 3 dice: siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con ¿qué? Con el Espíritu de ¿quién? Del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne. ¿De qué? Del corazón. Mente. Por eso te digo, yo no me conozco toda la Biblia, he leído. Y hasta donde he leído, en parte me ha quedado a mí un restico de palabra en la mente. Y yo me puedo sentar humildemente con cualquier persona y hacerlo partícipe de cómo verdaderamente la persona debe de ser el comportamiento de ella dentro del cuerpo de Cristo. Si una persona no conoce su origen, ¿para qué busca a Dios? Hacer como el católico, o como el musulmán, o como el judío, o como la persona que está metida dentro de una congregación natural. Ir a pedirle. Cuando Él todo lo estableció. Y si Él está en mí, muchacho, posible que el espíritu vaya a equivocarse y vaya a decirte, vaya a buscar el libro de Memín, o busque de Tarzán, aprenda de Tarzán, que Tarzán cogía al león y no. No. ¿Qué es una carta? Es una expresión escrita de una persona que ama o que se venga o odia o rechaza, pero es una expresión, ¿verdad? Bueno, si vos tenés a Cristo como lo tengo yo, vos tenés que expresar lo mismo que yo hablo. Tenemos que hablar de lo mismo.
Porque el anhelo de Él es que todo lo predestinado por Él sea unido. ¿Para ser qué? Unificados y hablar una sola cosa. Alimentados hacia el poder de la palabra, no hacia el conocimiento natural, tradicional, humano. Si yo estuviera todavía con el conocimiento natural, yo venía a decirte aquí, o le decía a los hermanos, cuidado hermanito por ahí, cuidado. No, aquí no hay hermanitos, aquí hay hermanos que están completos. Que hay que tenerles pesar. No, aquí no hay a nadie que tenerle pesar, sino darle vida. Y vida en abundancia. Carta de Cristo. Se escribe la carta con Cristo como su contenido para transmitir y expresar a Cristo. Cristo es Dios, Cristo es la unción y Cristo es la palabra. Cristo es el Espíritu de Dios metido en nosotros, que nos da vida espiritual para que andemos siempre arriba, nunca abajo. Toda persona que llega a Cristo es cristiana, siempre y cuando haya sido predestinado. Porque es imposible que una persona natural, todo el mundo es cristiano. Cristiano es el que vive bajo la unción. Toda persona que dice ser cristiana tiene que ser una carta viva de Cristo, oído. Tal se describe así. De tal manera que puedan ver en él y conocer a Cristo, que está en la persona que está hablando de él. Que Cristo está en nosotros. Que Cristo es Dios mismo. Y recuerda que la ley mata en vez de dar vida. Gálatas 3:21. Gálatas 3:21 dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. El problema es que si la ley pudiera dar vida o vivificar, que la justicia fuera oído verdaderamente por la ley. En la ley no hay justicia, en la ley hay injusticia, porque ahí hay condenación. La ley mata al ser humano, tanto al hombre como a la mujer que busca ahí. Siéntese a compartir con una persona que está en una congregación de ley y verá que cuando usted comience a hablarle, lo primero que ve es al diablo, cuando el diablo es ella en la carne. Nosotros andamos en la vida en el espíritu. Usted está actuando para que ella sea mejor y ella está pensando para que usted salga de la casa rápido y sea peor.
Esa es la ley. En Romanos capítulo 7, hoy terminando. Romanos capítulo 7. Versículo 9. Dice Pablo, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Se hubiera quedado así. Pero venido el mandamiento, la ley, el pecado revivió en mí y yo morí. ¿Ah? Como decir, cuando yo jugaba fútbol, tomaba trago, bailaba pachanga, charanga, mambo, cumbia, y tenía mis amistades y eso, pues uno lo deja creer de que eso es amistad. Pues. Conocidos, tal, esto y esto, aquí, allá, y listo. ¿Me hubiese quedado así? Muchacho. A mí tal vez no me han señalado de pecador, de esto y lo otro aquí. Cuando entré al sistema religioso, era la burla de todos los que tomaban conmigo. Se reían. Mañana lo vemos otra vez con la botella de pecador y esto. Imagínate, ya casi 40 años. Y aquí estoy. Y desde allá hasta el día de hoy, yo no me he tomado un vinito, porque el que está dentro de mí no toma vino. No le gusta el alcohol. Pastor, pero he tomado cervecita de vez en cuando. Ni una cervecita. No me hace falta. Como el bolero aquel. No me hace falta tu mal cariño. ¿Tú ves? Nada de lo que me ofreció el sistema, gracias a Dios lo conocí. Hoy en día, espiritualmente, me hace falta. Disfruto, vivo, siempre y cuando pueda, tengo. Pero que me haga falta, absolutamente nada. Vivo para Dios, difundo la palabra, me preocupo por enseñarla. Que tarde que temprano tendré mi recompensa, base a lo que Él estableció para mí. Que al establecer Él, entregarme a mí mi recompensa, mi galardón, haré y extenderé la justicia. Mientras tanto, me perfecciono para poder gobernar de acuerdo a lo establecido por Él aquí en la tierra para mí. Oído, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él me mató. Pues eso pensamos todos cuando entramos al sistema religioso. Que íbamos a tener vida. Y eso es lo que dice el Salmo 66, 10. Que nos metieron ahí, Dios permitió. Porque si yo no conozco el sistema religioso, yo no tengo propiedad de hablar de él. Nos metió ahí para probar nuestra fe. Si habíamos entrado con corazón sincero.
Puso pesadas cargas. Puso hombres que nos gobernaran. Pero de ahí nos sacó Él para traernos ¿a quién? A Cristo, a una tierra de abundancia. ¿Tú ves? Pero es el proceso. Es la constancia, es la fidelidad, es la transformación, es la inocencia, es el conocimiento que paulatinamente nos va transformando, cambiando, aplicando nosotros la palabra, sacando lo que no conviene. Si Él está en cada uno de nosotros, ya la ley a nosotros no nos puede matar. Ya nosotros no moramos en la ley. No actuamos de acuerdo al sistema religioso. Por eso la manera de hablar tuya es la que la gente va a decir, este es de Cristo. Si sos una carta que está llena de la palabra, por tu boca lo único que saldrá sabiduría, poder y vida para el que necesita. Debido a la incapacidad de esta para cumplirla y cumplir sus requisitos, la gente en vez de ir adelante va para atrás. Para eso fue que nos hicieron ministros competentes de un nuevo pacto, para darle vida a la gente en conocimiento y en sabiduría. Una señora me escribió base a lo que colgué, que el diezmo no era para nosotros. Y me preguntó que le explicara por qué no debería de diezmar en este tiempo. Y en 3 palabras o 4 palabras le enseñé por escrito que ella no estaba o no estamos en el antiguo pacto. Le mostré Levítico 27 del 30 hasta el 33, creo, 34, donde dice que el diezmo de todo el producto de la tierra, de todo lo que había que recoger para darle a Dios, era mandamiento para los judíos. No es para nosotros. ¿Oído? Y le dije, en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 12, si está la voluntad dispuesta primero, Dios recibe lo que usted da. Y en el capítulo 9, 2 de Corintios, versículo 6 o 5 en adelante, le dije, es como usted proponga en su corazón. Voluntariamente. Ustedes me dijeron, no, es que a mí me dijeron de que lo que dice en Hebreos 9, 7, 9, ¿sí? Pero habiendo hombres mortales aquí, mientras hayan hombres mortales aquí reciben los diezmos. Le dije, aquí no, allá, en ese entonces. Y le expliqué. Le dije, lea Génesis. Más adelante, Éxodo, Deuteronomio, donde Abraham, porque fue el padre de la fe, despojó a 15 reyes, 15 reinos, los despojó y de ellos le dio el diezmo tuyo y mío a Melquisedec. En ese entonces, por eso el padre de la fe, pagó a Abraham el diezmo
tuyo y mío, para que tú entendieras que lo que tienes que hacer ahora en la gracia es, si hay la voluntad dispuesta, lo que tú propongas, sembrar, apoyar al hombre que está en el ministerio necesitando para la extensión de la palabra, lo hagas voluntariamente, no con manoseo, no con hipocresía, no con falsedad, que vayan y se te coman la comidita en la casa y cuando estás pasando momentos, tenés un negocio, están todas las pulgas ahí comiendo y cuando estés mal, todo el mundo te dé la espalda. Nosotros no actuamos así. Tú tengas el dinero que tengas. Si tú tienes la mente y el corazón de Dios, tú estableces. Porque lo primero que Dios recibe antes de recibir tu ofrenda es la voluntad dispuesta, mi hermano. Si tú no tienes voluntad de apoyarlo, ya, listo. Nadie te va a obligar. Pero si tú eres de Dios, y tú sabes y conoces que un ministerio se mueve con el apoyo, el respaldo de la gente espiritual, muchachos, voy para ahí, para eso. Y eso es lo que dice, con la misma vara que tú me midas a mí, así mismo te miden a ti. Dios no puede ser engañado absolutamente en nada, porque la palabra dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. Oído, para eso nos hicieron ministros competentes de un nuevo pacto. Para traer vida y darle vida a las personas. Ahí mismo en el capítulo 2 de Corintios, capítulo 5, voy terminando, me pasé. Claro, nos demoramos un poquito, entonces el reloj también se para. ¿Tú ves? Uy, estoy pasado. Pero voy a terminar aquí. Versículo 14. Capítulo 5, versículo 14 y 21. ¿Qué te dije yo? 2 de Corintios. Va, Padre. Cinco, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Oído, escucha y retenga. No es el amorcito del hermanito que vaya a comérsele la comidita en la casita y hermanito y hermanito. Eso no es el amor. El amor de Cristo, ¿sabe qué? Lo estableció eternamente y para siempre, que nos ve perfectos. Y yo tengo que ver a mi hermano como perfecto. Pero y que hermanito te quiero mucho, eso es hipocresía, eso es falsedad, eso es mentira, eso es engaño. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué quiere decir? Que ya no podemos funcionar dentro de la carne si estamos en Cristo. Y por todo murió, para que los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hoy en día vemos todo lo contrario, que la gente vive para ellos, no para Cristo. Versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ay, que mire, ay, la hermana, ay, el hermano, mire eso, ay, mire que, ay, que, olvídate de eso, mire, ve lo perfecto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y nos dio qué? ¿Qué? El misterio de la reconciliación. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer como ministros. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados ni oído. Y nos encargó a nosotros, ministros competentes de un nuevo pacto, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como que si Dios rogara por medio de ¿quién? De nosotros. Les rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos ¿qué? Hechos justicia de Dios ¿en quién? En Cristo. Eso es. De esta manera se funciona en este nuevo pacto. Para eso nos hicieron a nosotros, oído, escuche y retenga, ministros competentes de un nuevo pacto, bendecidos con toda bendición espiritual